Volvemos a tener Gran Premio de Fórmula 1 esta semana, así que volvéis a tener también este análisis, que ya sabéis, lo hago con todo el cariño del mundo, para que entre todos entendamos mejor este circuito y así tenerlo a modo de previa. Analizaremos los datos, veremos en qué se parece y diferencia a los demás circuitos, veremos setups, veremos telemetría, veremos pilotaje, veremos la zona de adelantamiento, todo lo que necesitáis para entender bien este circuito de Arabia Saudí. Así que precisamente empezando por los datos que caracterizan esta pista, ahora sí tenemos una pista muy larga que llega casi a los 6,2 kilómetros y siempre venimos de unas pistas de 5,2, 5,4, 5,6, es decir, pistas de una longitud media. Esta sí que es bastante más larga, por eso se van a dar 50 vueltas. Es una pista muy rápida, por supuesto, esto es la característica quizá principal del trazado, pero no deja de ser una pista muy larga, así que también se dan poquitas vueltas, ¿no? Porque ya sabéis que se intenta hacer esto siempre acorde. No es una pista con mucha degradación, por eso las técnicas de adelantamiento con los pit stop, de undercut, de overcut, quizá no sean tan fuertes, pero claro, tened en cuenta que una vuelta aquí ya supone un 2% de la carrera, así que eso también lo tienen que tener en cuenta los equipos para ver si merece la pena o no jugar con las estrategias a nivel de undercut, de overcut, de alargar un poquito más, porque claro, si por ejemplo decides parar en la vuelta siguiente, no es lo mismo estar una vuelta más de 5 kilómetros que una vuelta más de 6 kilómetros y pico. Así que por eso digo que hay que contextualizar bien el trazado. Y otro dato interesante es el del número de las curvas, que son 27, que es una locura. Es el circuito sin ninguna duda que más curvas tiene, pero esto tiene truco, es que la mayoría de curvas no son curvas realmente. De hecho, en el circuito de Suzuka, por ejemplo, tenemos tramos que no se le ponía el número de curva y era bastante más revirado que lo que tenemos aquí poniéndole el numerito de una curva. Para que os hagáis una idea, hay dos zonas de DRS que cada una de ellas incluyen dos curvas teóricas, así que 27 curvas en total. Sí, aun siendo un circuito muy largo, la densidad de curvas se nos quedaría muy alta. Tendríamos más de 4 curvas por cada kilómetro de circuito. Fijaos que en cuanto a densidad de curvas solo tendríamos un circuito con más, que es Mónaco, que todos lo conocemos y ya sabemos cómo es. Es decir, tendría más densidad de curvas por cada kilómetro de circuito que otros como Hungría, como Singapur, como el circuito de México. Como digo, no nos tenemos que fiar de este dato porque muchas de estas curvas son ficticias. No está del todo mal repartido a priori en cuanto a curvas izquierda-derecha, sí que tenemos bastante más a izquierda que a derecha, pero si nos fijamos en curvas de baja velocidad hay 3 en total y de hecho 2 están enlazadas. Curvas de velocidad media también hay poquitas, un par a cada lado, y luego de alta velocidad sí que hay más. Y ojo, aquí no estoy incluyendo las curvas que no son curvas, o sea, una curva para la que hay que girar el volante 5 grados, pues no lo voy a considerar ni siquiera como curva rápida. Entonces, quitando esas curvas que no son curvas realmente, aunque les pongan el numerito en el esquema que luego lo vemos, seguimos teniendo muchas más curvas de alta velocidad. Es un circuito de velocidad punta, como vamos a ver a continuación, y también de curvas rápidas. Si tu punto fuerte son las curvas de baja velocidad o de velocidad media, de doble radio, este no es tu circuito, eso está claro. De hecho, en cuanto al número de frenadas, solamente tenemos 5. ¿Qué sentido tiene tener un circuito de 27 curvas si solo hay 5 puntos de frenada? Lógicamente, estos son los puntos en los que más tiempo se puede ganar o perder, y como veis solamente hay 5, lo que lo convertiría en un circuito a priori bastante sencillo, aunque hay mucha diferencia entre los sectores que lo vamos a ver a continuación. De estas 5 frenadas, 2 son muy fuertes, eso sí que es cierto, y además son las 2 seguidas, porque es la de la última curva, la 27, y de la curva número 1. Luego, el resto del circuito, las temperaturas de los frenos bajan bastante. De hecho, se va muy poco porcentaje de la vuelta tocando el pedal del freno. Sí que hay ciertos toques de freno, sí que puede aumentar un poquito este porcentaje, podemos subir al 12, al 13% como mucho, porque hay algunas curvas para las que levantando el pie del acelerador ya se podrían hacer, pero en función de las condiciones de pista, a lo mejor sí que hay que dar un pequeño toque al freno, pero ya digo, no es un circuito de frenadas ni mucho menos, y de hecho si nos fijamos en la temperatura media, estimada con el simulador por supuesto, de los frenos, es de las más bajas de todo el calendario. Si ponemos el foco en la temperatura máxima, como digo siempre, pillando la temperatura máxima de todos los circuitos y ordenándolas, veis que es de los más bajos. Esto no es preocupante, de hecho esto es algo que puede tranquilizar a los equipos, pero la temperatura mínima también es de las más bajas, que puede parecer algo positivo, pero no lo es. Y es que a la última de las curvas se llega con una temperatura de frenos muy baja y eso puede hacer que nos encontremos con esa cristalización de los frenos, de tal forma que por mucho que pisen el pedal del freno, estos frenos no van a funcionar del todo bien, no vas a tener eficiencia en la frenada, pero van pillando temperatura, de repente son muy eficientes, agarran mucho y por lo tanto tienes una
fuerza de frenado, una potencia de frenado brutal, que incluso puede que los neumáticos no lo aguanten. Entonces pasas de que el coche no frena rápidamente a que de repente puedes bloquear. Y eso es clave en la última curva porque además es un punto de adelantamiento bastante clave, como veremos también a continuación. El otro pedal, el del acelerador, pues mucho más protagonista, es de los circuitos en los que más porcentaje de la vuelta vamos acelerando a fondo y no es para menos, tanto por los tramos tan largos de recta que hay como por alguna de la naturaleza de las curvas. E insisto, no me refiero a esas curvas que no lo son, sino que hay algunas curvas que sí que hay que meter bastante giro, pero se pueden hacer a fondo con la carga aerodinámica que generan estos coches, sobre todo en este circuito por el suelo y el difusor, que también hablaremos de reglajes un poquito más adelante. Eso sí, quizá podría parecer que el porcentaje en octava marcha va a ser mayor, que como digo siempre, estos datos están estandarizados para todos los circuitos sacados del simulador con las mismas condiciones para comparar los circuitos entre sí, no es que vayamos a tener este porcentaje exacto. Pues si comparamos todos los circuitos con las mismas condiciones, veis que tampoco es demasiado alto ese porcentaje en octava marcha. Y es que las rectas no se empiezan con muchísima velocidad y sobre todo en el primer sector vamos muchos tramos teniendo que levantar, dando pequeños toquecitos de freno. Entonces sí que se va mucho porcentaje del segundo y tercer sector acelerando a fondo, pero en el primero cae la cosa bastante. Ya para terminar, en cuanto al giro de volante, no tenemos un porcentaje de la vuelta con el volante totalmente recto demasiado alto, que esto puede parecer contradictorio, parece que vamos a ir muchísimo porcentaje de la vuelta totalmente recto, pero como os decía, algunas curvas que no terminan de ser curva, tampoco terminan de ser recta, pero claro, aquí ya es cuestión de en qué punto establecemos el límite para que sea recta o no. Si estás girando el volante 1 grado hacia la izquierda o a la derecha, lógicamente eso es como una recta. Y si giras 3, y si giras 5, y si giras 10, depende de dónde pongamos ese punto. Lo importante que el giro medio, es decir, la media de lo que se está girando, independientemente de si es izquierda o derecha, son 20 grados, que es de los más bajos de todo el calendario, como podéis ver. Así que si vas bien en recta, puedes sacar algo de rendimiento en el primer sector, como vamos a ver a continuación, pero sobre todo va a destacar quien vaya muy bien en recta, tanto por la unidad de potencia como por la aerodinámica, que sea muy eficiente y no tenga mucho drag. Y hablando de esto de potencia, de drag y todo esto, si son conceptos en los que queréis profundizar, ya sea para aplicarlo a la Fórmula 1, para entenderla mejor, para los simuladores, porque os queréis dedicar a esto como ingenieros, lo que sea, sabéis que en Level Up Academy tenéis una cantidad de cursos y de recursos adicionales brutal, más de 50 cursos, más de 30 masterclasses. Ahora, por ejemplo, acabamos de renovar el curso de dinámica avanzada en automovilismo, un curso espectacular para todo el mundo. Si sois ingenieros, para ver la parte práctica de lo que podéis aprender en la carrera aplicada al automovilismo, y si no sois ingenieros, da igual porque aún así vais a poder aprender todo esto, porque desde el principio vamos poquito a poco escalando para que todo el mundo lo pueda llegar a entender. Y os aseguro que aunque no seáis ingenieros, con esos cursos vais a aprender mucho más de lo que se puede aprender en una carrera, porque lógicamente son mucho más genéricas y no se puede profundizar mucho en el automovilismo. Así que de verdad, echadle un buen vistazo. Tenéis cursos de absolutamente todo: dinámica, aerodinámica, pilotaje, telemetría, estrategia, reglajes, todo. Más de 50 cursos, más de 30 masterclasses. Tenéis los setups de Sim Racing acompañados siempre con un vídeo explicativo que es como una especie de mini clase express. Tenéis certificados, tenéis descargas, que lo tenéis absolutamente todo. Así que, de verdad, si queréis aprender de automovilismo real o virtual, echadle un vistazo a Level Up Academy, que os espero por allí. Y dicho ya todo esto, vamos a analizar lo que es el trazado en sí, como siempre, con nuestro querido lápiz pintando sobre el trazado. Es este que estáis viendo en la pantalla. Hay gente a la que le encanta, hay gente que lo odia. A mí personalmente no es que me apasione. De hecho, hay circuitos como el de Japón, que es verdad que las carreras son más aburridas, pero yo con ver una cámara on-board yo me lo paso bien. Para mí una vuelta on-board en este circuito se me puede hacer incluso un poco larga, porque creo que es un circuito que se ha intentado forzar lo de que sea el circuito urbano más rápido y demás, por eso lo de las 27 vueltas, la mayoría ficticias como decía, porque solo hay 5 frenadas. Entonces bueno, es un circuito que para mí personalmente no es de los mejores, diría que incluso es de los peores, pero sí que entiendo que es un circuito que transmite mucha velocidad, porque es un circuito rapidísimo y mucha gente a la que le encanta. Es un circuito un poco de extremos en ese sentido. Por supuesto, todas las opiniones son más que respetables. Dicho esto, ¿dónde está la gracia de este circuito a nivel de sectores? En el primer sector, que es el que tenéis en rojo, fijaos que es este tramo final, que es de mucha velocidad, porque tenemos una recta muy larga, frenada fuerte para la 1, curvas de velocidad baja y media, y luego todo esto que son curvas de alta velocidad y curvas muy largas. Por eso si tienes un poquito más de carga aerodinámica, sobre todo en la parte delantera, vas a destacar en este sector. Pero luego el segundo sector, fijaos que es una frenada no muy fuerte para la 13, porque además es una curva que tiene un peralte brutal, o sea, no os dejéis engañar por el dibujo, que no es una horquilla cerrada ni mucho menos, es una curva larguísima. Ahora la analizamos. La
14 es a fondo, la 15 es a fondo, para la 16 hay que frenar, enlaza con la 17 y luego todo esto es a fondo. Fijaos que llaman a esto curva 18 por algún motivo, a esto curva 19 por algún motivo y seguimos la 20, la 21. Estas 4 curvas no son ni curvas, hay que dar un giro mínimo de volante a un lado y otro, pero nada, ni se sobrecalientan los neumáticos ni siquiera, así que es una vez más un sector en el que sí, si destacas en curva media y rápida, más o menos por aquí puedes destacar, pero sobre todo es más de velocidad punta por todo este tramo. Ojo, pensad que esta curva es de velocidad media, no es velocidad baja, y esta es de velocidad también bastante alta. Así que aunque todo esto se vaya haciendo a fondo y no es un tramo muy largo, se empieza a una velocidad bastante alta. No como este tramo de aquí, porque la 1 es más cerrada y este tramo es más corto. Así que importantísimo el drag para este tramo. Y luego llegamos al tercer sector, el que quizá menos chicha tiene como tal, porque tenemos aquí golpecito suave del freno. Aquí pintan curva 23, 24, siguen pintando otra curva 25, siguen pintando otra curva 26, pero es todo a fondo sin problema. Es decir, hay una frenada aquí, una frenada fortísima aquí y se acabó. Esta curva 27 sí que es muy interesante, la analizaremos un poco más adelante. La 22 es toque de freno y tirar el coche. Sí que es fácil fallar si pierdes las referencias, pero no es de las más complicadas del calendario, ni mucho menos. No tenemos frenadas en apoyo como en Bahrein, curvas de doble radio. Es un circuito más simple que eso, podríamos decir. Eso sí, en este punto es en el que yo os decía que puede llegar a cristalizar los frenos, no tener mucha eficiencia, porque claro, aquí sí que has dado un pequeño toquecito al freno, pero se han ido enfriando durante todo este tramo, aunque ahí ese enfriamiento esté ligeramente interrumpido. Frenada muy fuerte, como decía, y luego tramo en el que es importante la tracción, la salida de curva media y lenta. Importantísimo para todo el circuito, tener mucha velocidad punta, porque vas a destacar principio del primer sector, final un poquito, en el segundo sobre todo por la segunda mitad y en el tercero porque todo esto es a fondo con mucha velocidad. Y esto también ya es importante, aunque por supuesto no hay que olvidar la tracción. Si tienes un poquito más de carga aerodinámica, pues destacarás en el primer sector y también tendrás algo menos de desgaste. Pero es que tampoco es un circuito donde la degradación suele ser un problema muy importante. Luego, en cuanto a las zonas de DRS, esto para mí sí que tiene un poco más de gracia. Tenemos 3 zonas de DRS, punto de detección, zona de DRS, punto de detección, zona de DRS, punto de detección, zona de DRS. Son 3 zonas de DRS seguidas y cada una con su propio punto de detección, lo que significa que si pasas aquí en menos de un segundo, aquí puedes abrir el DRS y adelantar. Pero si adelantas ahí, él pasará aquí a menos de un segundo de ti y te podrá adelantar. Pero entonces tú podrás pasar aquí a menos de un segundo y adelantarle aquí. O lo que decimos siempre, si no eres capaz de adelantar aquí, tendrás otra oportunidad aquí. Y si no eres capaz, pues otra oportunidad aquí. Antes, al principio de este circuito, el último punto de detección, en vez de estar al final de la curva de 27, en la salida, estaba en la entrada. Entonces se jugaba con eso de dejar que el otro pase para que tú vayas por detrás en este punto y tú seas el que abra el DRS aquí en vez del otro. Eso se cambió, ya no deberíamos tener ese lío, pero para mí eso es de las cosas quizá que más gracia tienen de este trazado de jugar con el DRS, porque hay muchas zonas y esperemos que tengamos también bastante acción en pista, por supuesto. Y ahora que ya tenemos claro cómo es el esquema, las zonas de DRS, de adelantamiento y demás, podemos ir a analizar cada una de las curvas. Salta a la vista que no son fotos satélites, sino que están sacadas del simulador, por eso veis con un estilo un poquito más raro, pero se entiende perfectamente, no hay ningún problema. Entonces, llegamos a la curva número 1 que enlaza con la curva número 2 y es una curva número 2 que enganchan porque es más cerrada de lo que parece. Hay que frenar muy fuerte para la 1, también mucho cuidado con los frenos que aquí pasan a un segundo plano, pero cuando tenemos estas frenadas fuertes ahí es cuando te puedes encontrar el susto. Entonces se frena por fuera aprovechando el ancho del circuito al máximo y se ataca tarde para estar más abierto de cara a la 2 que hay que redondear. No es muy complicada la curva 1, sí que hay que buscar el vértice por aquí, no aquí pronto, pero una vez que se hace eso hay que redondear simplemente la curva 2 e ir abriéndose. En la salida de la 2 es donde está el problema, porque si te vas abriendo buscando este piano, el circuito se va estrechando y te cierra y te comes este muro de aquí. Por lo tanto, no hay que ir pensando tanto en este piano, sino en el muro que tenemos por aquí, porque hay que ir poco a poco buscando este muro de aquí. Si te abres hasta aquí, tienes que reaccionar y luego abrirte, volver a cerrarte, jugar mucho con el volante, levantando el acelerador, ahí pierdes mucho tiempo porque luego aquí ya tienes que ir dando gas a fondo hasta las curvas 4, 5 y 6. Además son una serie de curvas enlazadas bastante interesantes. Para la 4 sí que hay que levantar un poco el pie del acelerador, hay que estar muy abierto.
nos cerramos y luego toda esta 5 se va haciendo bordeando sin más dificultad. Simplemente hay que estar por la parte central, bordeando y nos encontramos con la curva 6 que es hacia el otro lado. Para los que lo podáis probar en el simulador os tenéis que ir aprendiendo ahora cuál viene. Si era otra vez a la izquierda, si era derecha, izquierda, derecha, o que ese juego de izquierdas y derechas es la gracia para mí más interesante que tiene este circuito. Y como decía, sales de la 4, vas redondeando la 5 sin mucha dificultad, te abres hasta la 6 y luego la 6 da bastante tregua porque es hacia la izquierda y luego tenemos la 7 que también es hacia la izquierda. Entonces, aunque estés pegado en la entrada de la 6, dejas que el coche vaya fluyendo hasta la parte central de la pista y ahí apareces otra vez por la parte central más abierto y puedes atacar la 7, la 8 y para mí aquí llega el punto más importante, entre la 8 y la 9. Son dos curvas hacia la derecha, la 8 ya se va haciendo acelerando a fondo o casi, aprovechas este piano incluso, te puedes abrir ahí todo lo posible, pero aquí hay que perder un poquito de velocidad para enlazar las curvas 9, 10 y 11 y son muy traicioneras porque todo lo que vayas haciendo en estas enlazadas es como una bola de nieve. Si fallas en la 6, lo arrastras a la 7, a la 8, a la 9, a la 10 y en la 11 te puedes llegar a encontrar el susto. Es muy importante perder aquí la velocidad que haga falta. No es mucho, no hay que pegar un pisotón del freno brutal, pero sí que ir jugando con el acelerador sobre todo. Atacar tarde esta curva número 10 para estar aquí bien abierto y todo esto hacerlo a fondo. Si aquí tienes que levantar, pierdes mucho tiempo. Y además es muy traicionero el circuito en este piano porque es un bordillo enorme. Entonces, si vas pasado, aquí te vas a comer ese piano, el coche te puede saltar, puede que te vayas largo y te enseñen una bandera blanca y negra en caso de que tengas varias salidas de pista. Pueden quitarte el tiempo de clasificación, todas estas cosas. Así que muy importante para mí de las zonas más complicadas. Recordad, si aquí tenéis que levantar los que estáis en el simulador practicando, seguramente sea porque la entrada a la 9 no fue correcta. Hay que estar bien abierto, perder un poquito de velocidad, atacar tarde aquí pegaditos al muro y luego ya hacer esto a fondo hasta la curva número 12 que es a fondo, que es la que tenemos aquí. Pequeñito tramo de recta hasta la curva número 13. También es interesante la 13 por la salida, es algo parecido a lo que teníamos en la curva 2. Hay que estar bien abierto, por supuesto, y se va frenando prácticamente todo el rato en giro. Y hay que ir buscando y teniendo este piquito de aquí como referencia. Este es el vértice que nos interesa, el que tenemos que utilizar como referencia. Los que estáis en el simulador dándole al circuito y demás, y los que veis la Fórmula 1 como aficionados normales, pues fijaos en la onboard. Aquí es cuando los pilotos empiezan a abrirse, porque claro, el circuito tiene este radio, luego se cierra y luego se vuelve a abrir. Y ahí es donde hay que empezar a dar gas, pero no para abrirse hasta aquí, porque el circuito se sigue enroscando. Hay que ir poquito a poco, buscando el circuito mucho más largo. Fijaos que aquí está la curva 14, que es una curva hacia la derecha, que es como si no fuese curva porque apenas va a sobrecalentar los neumáticos izquierdos, ni mucho menos. Pero sí que nos puede complicar un poco la salida de la 13, hay que ir poquito a poco buscando aquí. Pero no empezar a bordear el muro todo este rato, porque entonces vamos a tener que forzar mucho la trazada después y en definitiva vas a empezar todo esto con menor velocidad. Eso lo tenemos que evitar a toda costa. Luego tenemos curva 15, que es como si no existiese. Hay que estar a mitad de pista para enfocar el circuito hacia afuera, hacia la izquierda y damos toque de freno y trazamos la 16. No tiene mucha dificultad, el único problema que se pudiera tener si estáis pegados aquí a la izquierda y frenáis en línea recta hacia adelante, entonces os coméis la 16. No, hay que separarse un poquito y desde ahí en línea recta hacia afuera se frena para la 16. Es un toquecito de freno, no es tampoco demasiado complicado. Ahí tenemos la curva 17 a fondo. Sí que es cierto que en la salida de la 16 hay que apoyarse en la 17 y salimos. Y también se puede hacer a fondo, como digo, 19, bueno, y 18, que nos lo vende como curvas, pero realmente no lo son. Lo mismo pasa con la 20 y la 21, incluso se puede abrir el DRS, o sea que nada de nada. Y luego aquí tendríamos las curvas 22 y 23. No confundir con estas, que son la 1, la 2 y la 3 que está por ahí, ¿eh? Entonces llegamos a la 22 y pasa otra vez más o menos lo mismo. ¿Cuál es el único detalle que hay que tener en cuenta? Que venimos con cierto giro hacia la derecha y luego la curva es hacia la izquierda. Pues como siempre, te alejas un poquito de ese piano, frenas en línea recta y bordeas esta 22. Ni siquiera hay que atacarla muy tarde para estar abiertos para la 23, porque la 23 se hace sin mucho problema. Ojo, sí que esta curva fuerza un poquito más, sobrecalienta un poquito más los neumáticos izquierdos, no es como la curva 14, por ejemplo, entonces hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para gestionar temperaturas, pero se puede atacar neutra bordeando y luego enlazamos con la 23 sin mayor dificultad. 24 como si no existiese, 25 a fondo totalmente, la 26 igual, ambas con DRS incluso, y llegamos a una de las zonas más interesantes del trazado. Para hacer bien esta 27, por supuesto, hay que clavar la frenada, y para clavar la frenada, que es muy fuerte,
no podemos cometer el error tontísimo en la curva 26 de estar aquí pegados. Cuando hay una curva rápida, incluso en este canal os lo voy diciendo, hay que atacarla tarde para forzar lo mínimo la dirección, pero si hacemos eso en la 26 te quedas a mitad de pista y ya lo has perdido todo. Hay que bordearla dejando mucho espacio porque así vas a recorrer más metros con más giro de volante, que parece una locura, pero así vas a estar bien abierto y puedes frenar en línea recta perfecto para ir atacando la curva, bordeando y luego abriéndote por aquí. Ojo, porque la salida también es muy traicionera. No tanto porque tengamos un doble radio extraño, sino porque el circuito también se va estrechando. Aquí es muy ancho y luego se va estrechando poquito a poco. Con esta perspectiva se ve todavía más exagerado, pero para que lo sepáis, hay que bordear muy bien esta curva 27 e importantísimo aquí la salida, esa tracción. Si titubeamos un poco, si damos un poquito más de gas de la cuenta, si tenemos que corregir, ahí es un desastre. El mayor desastre, por supuesto, venirte contra el muro, que esto es fácil perdiendo la parte trasera. Y el segundo de los desastres, un poquito menor, pero con el que se perderá mucho tiempo, es que tengas que levantar para corregir aquí, contravolantear, y ya empiezas esta recta que es muy larga con menos velocidad. Se perdería también mucho tiempo y no nos interesaría en absoluto. Y aclarado ya todas las curvas, me gusta a mí enseñar los gráficos de telemetría, que esta vez os lo traigo también por aquí. Fijaos que esto es un panel en el que se resume lo que es este circuito de Arabia Saudí. Este es el gráfico del freno. Pues mucho no tiene. Sí que es cierto que yo os decía, hay algunas curvas para las que hay que levantar el pie del acelerador, entonces puede aparecer algún toquecito de freno por aquí adicional, pero siendo este el gráfico del freno, está claro que un circuito muy intenso no es. Que algún dirá, bueno, pero el volante, cuidado, que se está girando un lado y otro constantemente, aquí veis muchas correcciones que no deberían aparecer, pero el nivel de pilotaje para estas vueltas es el que es, nos sirve para entender el circuito en general, no para ver cómo es un pilotaje perfecto, pero como veis, sí, hay bastante juego del giro de volante, sobre todo en el primer sector, luego algunas curvas un poco más cerradas, pero estamos constantemente con muy poquito giro, prácticamente nada. Y si no hay frenadas, el circuito pierde muchísima dificultad. El circuito de Bahrein, por ejemplo, era de los más complicados que hay en el calendario, el de Suzuka también, y ahora venimos a un circuito bastante más sencillo. Ojo, es un circuito muy peligroso y eso también afecta, por supuesto. Si estamos en el simulador no, porque no nos va a pasar nada. Luego en la vida real, por supuesto, con los pilotos de Fórmula 1 es otra historia, pero en general no es un circuito muy difícil, como os decía. El primer sector es el que más gracia tiene porque estamos más tiempo jugando con el giro de volante, con el freno también, jugando también con el acelerador, levantando un poquito, pero luego, por ejemplo, el tercer sector es esta levantada para la que a lo mejor hay que dar un pequeño toque de freno, quizás reducir también alguna marcha, lo vemos por aquí, y luego la frenada fortísima de la última curva. Esta frenada es muy fuerte, esta primera frenada también es muy fuerte, pero luego en todo este tramo sí hay algunos toques de freno, pero apenas son importantes. Entonces la temperatura de los frenos va cayendo mucho en prácticamente todo este tramo de la vuelta. Aquí lo podemos ver interrumpido, ¿no? Esa refrigeración de los frenos con pequeño toquecito, pero aquí se llega a muy baja temperatura. Y si tienes que hacer esta pedazo de frenada con la temperatura de los frenos muy baja, tanto que estamos ahí bordeando esa cristalización de los frenos de carbono y demás, puedes tener un susto muy grave, porque además sí que es cierto que la zona es bastante ancha, tienes una especie de escapatoria o salvavidas, pero tienes muros, sobre todo si entras un poco fuerte en la curva, te puede ser largo y tienes un accidente bastante grave. Así que eso es un poco el circuito de Arabia Saudí. Y ya, ¿qué es lo último que nos quedaría para entender cómo es? Pues echar un vistazo a los reglajes, que para eso necesito yo estos circuitos, porque sabéis que pintar no se me da del todo bien, entonces necesito estos esquemas para explicarme bien. Es un circuito de carga aerodinámica baja, eso es impepinable, eso tiene que ser así, sí o sí, porque es que fijaos en este trazado, que quieres poner un poquito más de carga porque te preocupa la degradación en el tren delantero por algún motivo, porque las temperaturas pueden ser altas o lo que sea. Vale, puedes poner un poquito más para este sector, sobre todo porque ya no solo es que tengas curvas de alta velocidad, sino que están enlazadas un lado y a otro, entonces necesitas ese tren delantero que te responda bien. Por tanto, lo normal es poner baja carga aerodinámica, tanto alerón trasero como alerón delantero, con unas configuraciones de baja carga y luego además como muy horizontales. Quizá un poquito más vertical el alerón delantero para cargar mejor este tren delantero y que el coche nos responda mejor en esas curvas, pero no es un circuito en el que nos preocupe precisamente eso, no es nuestro principal problema precisamente. Pero ya digo, en general la carga aerodinámica total del coche va a ser bastante baja. Y en el Gran Premio de Bahrein mencionábamos otros reglajes, pues que si las alineaciones, el diferencial, estas cosas, y decíamos, hay que tener en cuenta que a lo mejor, por ejemplo, poner mucha divergencia delante y convergencia detrás te da un extra de rendimiento, pero te sobrecalienta los neumáticos. Si fuerzas el diferencial, vas a sobrecalentar más los neumáticos traseros, ese tipo de cosas, o el tema de la caída, lo que sea. Pues
algo parecido pasa en este circuito de Arabia Saudí, pero en vez de por preocupación del desgaste, por preocupación de la velocidad punta. Os pongo un ejemplo. Pirelli siempre establece cuál es la presión mínima de los 4 neumáticos. Hay una presión mínima para los traseros y otra para los delanteros. Y los equipos normalmente se quieren acoger a esa presión mínima porque tienes más apoyo de los neumáticos. Si vas desinflando este neumático, ¿qué va pasando? Porque se va como ahí aplastando, entonces tienes como más superficie de contacto, ¿no? Como si vas desinflando una pelota en una mesa o en el suelo, donde sea. Cada vez hay más pelota tocando el suelo. Pues eso pasaría con los neumáticos, siempre dentro de ciertos límites, lógicamente. Pues en este circuito quizá no te interese tanto, aparte de que las presiones mínimas de Pirelli ya son bastante altas, porque cuanto más se vayan deformando los neumáticos por esa presión baja, más pérdidas vas a tener por rodadura y por lo tanto menos velocidad punta vas a alcanzar. El ejemplo que pongo siempre, si tú sales a dar una vuelta con la bici y luego haces lo mismo pero desinflando las ruedas, te va a costar bastante más porque te está quitando energía para deformar esas ruedas. Pues eso es lo que pasaría con la unidad de potencia. La tienes aquí, tienes 1000 caballos, es una maravilla, todo lo que quieras, pero si tienen que derivarse cierta parte de la energía en esa deformación de los neumáticos, pues vas a perder potencia, entre comillas, sino que estás invirtiendo potencia en esa deformación y no en ganar velocidad, y por lo tanto esa velocidad punta, espero que se esté entendiendo esto, será mayor. Pues si tienes que dedicar esa potencia a deformar los neumáticos, pues lógicamente no la puedes dedicar a ganar velocidad y tu velocidad punta va a ser menor. Así que eso también es muy importante. También, por ejemplo, a nivel del ángulo de divergencia, esto no quita tanta velocidad punta como puede ser la presión de los neumáticos o la aerodinámica, por supuesto, pero también. Y luego para mí un tema interesante es el de las alturas. Lo normal es que queramos poner un coche lo más bajito posible, tanto en la parte delantera como en la trasera. Es decir, que a través de nuestras queridas suspensiones lo podemos regular y el coche se baja. Es un circuito en el que quizá te puede interesar esa especie de truco que mencionábamos de levantar un poquito el coche, pero luego hacerlo muy blando a la compresión, porque aunque tú pongas poca carga aerodinámica, ya solo con el suelo y el difusor se genera mucha. Entonces se va a ir comprimiendo el coche y entonces en los tramos de recta, si tú tienes el coche alto, pero muy blandito a la compresión, si el aire está haciendo mucha fuerza hacia abajo, el coche se va comprimiendo. Y cuanto más bajito esté el coche, más eficiente aerodinámicamente va a ser, menos pérdidas por drag vas a tener. Y ahí es donde puede estar la gracia. Porque hay algunos pianos, como puede ser, por ejemplo, estos un poquito y estos un poquito también, el de la curva 11 también, que a lo mejor sí que te interesa tener unas suspensiones con un poco más de recorrido, no unas suspensiones tan bajas. Entonces, para esos casos quizás sí que te puede interesar poner unas suspensiones un poquito más altas, para pasar mejor por encima de esos pianos, sobre todo sin que te llegue a saltar el coche. Aquí las anti-roll también tienen un papel importante, pero que luego en recta el coche vaya abajo. Tienes ese truco de cuando voy a baja velocidad, el coche es más alto, cuando voy a alta velocidad, como estoy generando más carga aerodinámica, el coche va más bajo porque se puede ir comprimiendo poquito a poco. Así que por ahí debería ir un poco el tema de los reglajes. No es para mí un circuito tan interesante a nivel de setup como podría ser Bahrein, donde tienes para jugar con los diferentes sectores, para jugar con la degradación, en función del otro reglaje tienes que jugar con este. Esto es un circuito un poquito más sencillo. No es importante, por ejemplo, el tema de la refrigeración de los frenos, así que puedes dedicar más aire a reducir el drag o generar un poquito más de carga aerodinámica, así que por esa parte sí que está bastante bien. En cualquier caso, espero que este vídeo os haya ayudado a entender el circuito, a disfrutar todavía más de este Gran Premio, que seguro que es muy interesante, y como siempre, pues muchas gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo. No olvidéis pasaros por Level Up Academy, lo que queráis aprender mucho más sobre automovilismo, y nos vemos después de este Gran Premio haciéndole un buen análisis.